Bueno, pues buenos días, soy Víctor, está viendo Carne Carvilar. Bueno, hoy vamos a empezar a triturar, es por la tarde, pero no daban agua, pero bueno, ya veis, pero no se hace nada. Voy aquí con la trituradora y vamos a empezar a dar caña. Voy a empezar aquí por estas fincas que hoy hasta está un día húmedo, que hace calor además, que hace un día húmedo, está todo fatal, parece que te duelen los huevos, es alucinante, hay una humedad terrible, es que hasta hace calor, que se puede andar más acuerdo. Voy ahora porque bueno, salió ahora y llovía, pero bueno, vamos a empezar porque a ver si a partir vienen ahora 3-4 días buenos, a ver si acabo de triturar. Va a venir Juan, que estuve hablando con su mujer, además hoy en el pastizal al lado de donde tengo las novillas de arriba como Esther, y le dije a ver si podía venir el lunes. Hoy es sábado a la tarde, que no daba agua, y por la mañana llovió algo, pero no mucho, pero a la tarde no daba agua, y bueno, que no llueve una exageración, pero bueno, está lloviendo. Pero bueno, vamos a empezar por las fincas más duras y voy dejando las que hay que desbrozar por los lados para el lunes que venga Juan, y después si queda alguna rama ya la trituro con esto, y las que son algo más blandas pues las dejaré igual hasta el martes, que da algo más frío, a ver si igual hay algo de helada y no llueve, igual se pone algo más duro el terreno, porque ahora es imposible, o para la semana, así que no, contra el tiempo no se puede hacer nada, así que nada, intentar hacer lo que se pueda y seguir, pero bueno, lo que pasa es que te atrasas así de mala manera sin necesidad, que bueno, cuanto más tarde en retoñar, y ahora ya esta época que ya había que ir dando algo de caña, pero bueno, no sé qué se le va a hacer el tiempo. Así que nada, vamos a empezar por esta que es dura y no hay demasiada hierba. Trituramos todo y vamos para la finca que le cambiamos ahí al vecino y a la mía, que es un poquitín más húmeda, que hay un regato, pero bueno, a ver si hacemos por lo menos esta parte de aquí del pueblo. Pero bueno, vamos a dar caña, así que nada, vamos a ir, ya os enseño cómo queda. Bueno, acabamos. Esto queda todo listo. La verdad es que estoy muy contento con la máquina, trabaja muy bien. Ahora parece que para algo de llover, pero bueno, la verdad, muy bien. Pensé que iba a ser peor para desbrozar, pero para triturar aquí la hierba, pero la verdad me quedó bastante bien, así que nada. Bueno, esta finca sigue por ahí abajo, pero sí, me ha quedado bastante bien, así que nada. Vamos a la otra finca. Y nada, ya os iré comentando, que tengo ahí una cosa que deciros. Pero bueno, vamos hasta ahí. Y bueno, esto queda listo. Así que nada, cuanto antes empecemos, antes acabamos. Así que nada, vamos a dar caña y este queda listo, muy bien, muy contento con la máquina y queda todo preparado y triturado. Pero bueno, se anda bastante bien, pensé que se va a andar peor. Se anda como a nada, vaya. Pero bueno, tritura bien y se anda bien por la finca, no está nada blando. Ando con una mano, a ver si no hice rodera ni nada, está pero a ver que esta es dura, pero a ver cómo son las siguientes. Que está muy bien. Así que nada, vamos a ir, venga. Bueno, llegamos a estas fincas, a ver cómo se da, pero creo que bastante bien. Y nada, os la voy a enseñar así rápido. Vamos a triturar esto, que esto es una pena, pero bueno, la había que cerrar, pero cuesta dinero, es lo que hay. Pero bueno, más adelante a ver cómo va. Pero bueno, está preciosa. Pero bueno, como lo veis, y fijaos en esa finca que os comento que está ahí toda abandonada, que es toda una mierda ahí, arboluchos que han nacido, que está abandonada. Y vamos para adentro. Hago un 10. Hoy que podemos estar secos sin necesidad de andar empapándonos aquí. Bueno, pues vamos a empezar a triturar esto. Y nada, nos va a llevar igual toda la tarde, porque pues tengo que guardar el limusín, sobre se hace tan rápido de noche. Y vamos a mirar que estén bien todas las presas, que no salte el agua. Y a ver si acabamos a la tarde, si no mañana en la mañana, a ver cómo está. Pero bueno, voy a empezar aquí por lo más duro y por ir dando caña. Y bueno, estas son las fincas, esta es la que cambié este año, me parece aún. Sí, creo que fue a primeros de este año. Y por detrás de la alambrada, que está todo hecho un Cristo, donde hay esas dos
malezas ahí, matorros. Está la otra finca que es mía, no se ve mucho, pero bueno, es por ahí. Y nada, esa de ahí está toda abandonada. Y nacen arboluchos y son 6.000 y algo metros y otros 200 metros cuadrados que tiene otra zona. Y estoy para comprárselo, pero bueno, que cuando suba este vídeo espero que esté comprado, sino para que no se entere la gente, lo quiere vender. Y como estoy aquí al lado, hago ahora aquí 6, casi 7, sí, bueno, 6 hectáreas y pico, casi 7, y nada más. Pero bueno, hay que trabajo, sacar la pared, esos arboluchos nada, que se desbrozan, es todo mierda, y hay 4 grandes para línea, enterrar la pared, hay ahí que arreglar, porque hay doble nivel en la finca, pero de paso que arreglo eso, con toda la mierda que hay que sacar ahí, que hay que sacar los alambres y malla vieja que había de esta finca, y hay unas viguetas que se pueden aprovechar para marcos o cosas de que van a no estar rotas. Y toda la mierda de tierra y baladete, meterlo ahí en donde va la pared y allanar todo eso. Pero bueno, aún estamos en trámites de compra, pero bueno, espero que cuando suba este vídeo esté a comprar, si no, hasta que no lo compre no lo subo, por si acaso. Pero sí, empataría todo, no voy a salir afuera que me mojo, pero bueno, todo eso, desde aquellos árboles de ahí, está alambrado, bueno, como sabéis ahora es todo mío, esto por aquí, hasta aquellos árboles, esa finca que se ve que hace así algo de, ¿sabes? Hace así algo de ladera, es de otro vecino, y todo donde va ese regato por el medio es la mía de siempre, desde casa de toda la vida, y ahora desde esta alambrada que hay aquí más cerca, todo esto, todo ahora es mío, bueno, de mi familia, bueno. Y bueno, hasta aquel arbolucho, todo esto hacia arriba, y ahora quiero comprar esa. A ver cómo se da. Pero bueno, mientras estamos ahí en trámites a ver si la vendo, ¿no? Porque bueno, pide bastante y bueno, como ves está todo abandonado. Que a veces me preguntan por qué no compro fincas, aparte que hay escasas, están muy caras y bueno, el monte está caro, aquí no compras de monte, nada de por bajo de 1 euro el metro cuadrado, o 2, o incluso 3 hay eucaliptos, para hacer una plantar eucaliptos está carísimo, ¿sabes? A 10.000 o 20.000 o 30.000 hectáreas. Y fincas igual, hay fincas que sé de alguno que pagó hasta por una hectárea casi 60.000 euros, exagerado, a 6 euros. Está todo carísimo, aquí se produce para producir hierba, para dar maíz, aquí la verdad en Castellón se da bastante de todo y bueno, pues hay competencia para plantación de pino, eucalipto y todo el rollo. Bueno, así que nada, ya os iré comentando a ver si se compra o si no se compra, pero bueno, son caras las fincas básicamente y voy comprando lo que puedo, y por eso como son muchas fincas aquí hay mucho monte y antes aquí se ha plantado mucho, hace 30, 40 años para atrás no había tanto monte, pero bueno, como se da también los árboles, se plantó mucho, ahora hay un boom del eucalipto, pero bueno, se ha plantado muchísimo y bueno, si compras algo es zona de monte o para empatar y bueno, matorral o fincas abandonadas y van a recuperando y bueno, es lo que es. Y nada, a ver si se da, vamos a triturar todas estas que son nuestras, a ver qué tiempo y bueno, ya os comentaré si se compra o no se compra, ya veréis que se transforma, como queda. Así que nada, vamos a empezar a trabajar y listo, venga. A ver si os grabo aquí una pasada para que veáis. Si no, estoy aquí desbrozando y no grabo nada. Pero bueno. A ver. Una pasada larga. La verdad es que trabaja muy bien esta máquina. Así que nada, nos queda bastante de esta finca y toda esta de aquí. Bueno, ya sabéis, ahora más o menos sabréis cuáles son mis fincas, pero bueno, esta es nueva, pero bueno, esta es de toda la vida, así que nos queda trabajo. Así que nada, vamos a darle. Así que nada, sin romper nada, a ver si acabamos. Vamos a seguir, venga.
Bueno, pues este es el día siguiente, acabamos, que no había acabado ayer de triturar aquí la hierba. Y nada, os iba a enseñar que estos días ha llovido tantísimo y vuelvo a subir ahora, que estuve aquí, sabes, se atasca mucho con hojas y ramas porque es mucho más ancho en la finca que, bueno, no sé si te he pasado hoy con la alambrada, pero bueno, da gusto ver. A mí es una cosa que me encanta, ver el agua. Como dicen aquí los viejos, de qué riqueza. Sin duda es el oro de Galicia, la verdad. Tenemos mucha suerte de vivir donde vivimos. Pero estuve aquí y la desatranqué, y antes saltaba un poco para la finca, pero está ahí un poco más oscuro. Pero ahora el tubo no da tragado. Va a tope. Pero bueno, me salta un poco por aquí. Y otro poco por aquí. Pero bueno, vuelvo otra vez para aquí, para el tubo. Pero ya ve, no da... Sale a remolinar. No, pero mira que es un tubo grande de estos de anillas. Deben ser 6 metros o por ahí. Y no da para ver. Estos días es exagerado lo que ha llovido también, pero bueno. Y ahora las fuentes están todas a tope, sacando agua para arriba, y claro, se acumula todo. Ahora que pasamos ahí por el camino, ya os enseñaré que vamos a cruzar, que pasa, se mete el camino ahí en el río, ya verás por dónde le da alrededor. Pero bueno, ahí sale al del vecino, no sé si lo veis, y baja al río, que vamos a pasar ahora por Ceres, donde está el depósito de los bomberos, que sale allí el agua para que cruce el camino, vaya. Pero bueno, a ver si se calma esto o algo. Pero bueno, como veis, es que el tubo casi no da, pero va a tope. Está la última anilla aquí arriba de todo, pero va a tope, que no da tragado más. Si os fijáis, no ves que no da tragado. Aquí le tenemos para pasar para este lado, pero bueno, supongo que parará. Por lo menos lo desbrocé, así que no creo que haga mucho daño. Pero bueno, si no, iré a mirarlo. Pero bueno, no hay otra forma, que no da tragado. Siempre es lo mismo todos los años, cuando llueve así tanto. También que es un tubo que ahí traga mucha agua, pero bueno. Y nada, estuve desbrozando y limpiando un poco por aquí, y os enseño todo. Pero bueno, esto lo hice ahora a la mañana. Y eso por ahí ya ayer, como viste. Y nada, como veis, queda bastante bien, creo. La verdad estoy muy contento con esta máquina. Estoy muy contento. Lo deja todo planchado. Esto lleva un pedacete que, bueno, se ve, son 6 hectáreas. Y ayer empecé por la tarde, claro. Pero bueno, bastante bien, la verdad. Hace algo de frío hoy. Estaba mejor ayer, algo de viento. Pero bueno, aquí queda desatrancado. Pasa que estaba algo atrancado y saltaba aquí un poco para la finca, y lo que iba, claro. Y cuando estuve triturando lo desatranqué para que secara aquí un poco y pasé como nada. Pero claro, ahora va todo por la presa y se le hace mucho al tubo. Pero bueno, cuando que aquí aún, pues bueno, hay aquí no sé, una burrada de agua. Aquí esto es exagerado. Saltaba un poco ahí para la finca, pero bueno, le di, no, perfecto.
Ahora queda así un poco más oscuro porque es recién triturado, pero después ya clarea. Si os fijáis, eso más oscuro fue lo que hice hoy, y ayer a la tarde es esto que está más, ¿sabes? Parece que está como retoñando la hierba. A ver, está abonada y ahora agua no le falta. Hoy por fin salió algo el sol, que llevamos, no sé, estamos, no sé si llevaremos, no sé, pero lloviendo, medio lloviendo, me cago en Dios. No sé, una pilísima de tiempo, no sé cuánto lloverá. Un mes o 2 meses lloviendo así casi seguido, o si no llueve sin hacer mucho sol. Pero bueno, esta es la presa de esta finca, como veis, va a tope. Esta es una pena de finca que si la tuviera cerrada tenían aquí para pastar las vacas, pero cerrar esto es caro y bueno, y no me voy a arriesgar a que llegue a traer vacas, que aún hay terneros por el medio, que hay problemas. Está la carretera ahí cerca y baja el que está Seresa al lado. Bueno, igual, mientras aparecen los terneros, que no hay problemas de bichería de lobo y tal, bueno, prefiero no traerlas. Que a ver, poniéndoles pastor, pero igual es un riesgo. Otras las que son sin novillas y escapan y montan ahí un lío, ¿verdad? Es mejor tenerlo de malla y está uno más tranquilo. Y bueno, como os dije, esa finca ahí se vende, tiene ahí unos pocos árboles algo más grandes, pues son todos nacidos, hasta los eucaliptos, son 6.000 metros y pico me parece, y otra de 200 metros cuadrados que me vende ahí una agra que empata una pequeña, para, bueno, a ver si la cambiaba. Pero bueno, estamos ahí discutiendo el precio porque, bueno, me cago un día. Todo, ves como está, todo abandonado, a casi 2 euros. No sé, a mí con 1 euro así por metro cuadrado, si no, me cago un día. Esto, ahí hay gasto. Ahí hay gasto y esa línea no es todo, son nada, que no vale todo nada. Y hay 4 grandes que vale para línea y para casa, que no... Claro, sí, aquí, que alguno decía, pero bueno, vas a fincas de monte están todas a más de 1 euro. A 1 euro, por ahí. No, por menos de 1 euro no encuentras ahora nada, porque único si es una zona muy tal que no valga para poner eucaliptos y no es complicado comprar. Aquí como se puede poner eucaliptos y sí está el tema complicado de las fincas y a 2, 3 euros. Hay hasta 6 euros, alguno pagó por 60.000 por una hectárea, exagerado, o 50.000 es exagerado. Es complicado, aquí hay muchísimo, si no es forestales, para el tema de ganadería o agricultura es complicado, está bastante, en esta zona, aquí en Castro, es una zona bastante buena, se da bastante bien todo, pero el monte, hay un monte que valía para plantar eucaliptos, estaba de eucaliptos, una finca grande de 4 o 5 hectáreas, y a 3 euros, exagerado, 30.000 euros la hectárea. Sin duda está caro el terreno, pero bueno, voy comprando lo que puedo y normalmente es monte porque es un poco más barato, pero bueno, o cambiando fincas. Este por ejemplo creo que hizo un buen cambio, que esta antes no era mía. Sí, por monte, vale, le cambié esta por 3 pedazos de monte. Sin duda una buena operación, pero bueno, cada uno mira, le interesa más montar y a mí me interesaba más, pero bueno, eso, a ver, si comprar esa finca hay que allanar, sacar la pared y tiene como un escalón, había que enterrar la pared y sacaba la alambrada, esto que vale, y todo ahí con un baladete, tirar la tierra ahí para allanarlo y sacar toda la alambrada, que a ver, que solo hay alambrada hasta aquel claro verde. Pero bueno, están todas, no sé si valdrán para algo, están todas medias pochas, están todas, pero bueno, para hacer un marco por ahí con un vecino igual, ¿vale? Las amontono ahí en donde el almacén de la maquinaria y con algo me vale. Y nada, el resto, a ver, el total es un baladete y la tierra se compra, bueno. Pero espero tenerla comprada antes de que suba el vídeo, porque bueno, me parece que hay otro por ahí interesado. A ver, estamos en eso, pero bueno, poco a poco. Así que nada, vamos a seguir. Y como veis,
esto queda listo. Ahí va. Me cago en todo. Y nada. Así que nada, un buen pedacete preparado. Así que nada, vamos a... está todo listo hasta ahí, bueno, no sé si se ve. Ah, bueno, ya lo viste. Vamos a comer y seguimos por la tarde y bueno, vamos a ir dando caña que hay que trabajar. Así que nada, vamos a ir, venga. Vamos a, os iba a decir aquí, ¿qué pasa aquí? Se mete aquí, pues esto sale aquí de la finca de donde venimos ahora. Viene todo por ahí abajo, que la finca queda ahí para arriba. Y viene todo por ahí abajo, pero bueno, ya veis cómo viene y cruza aquí el camino y casi sube aquí a la acera que hay para pasar. Se hizo para pasar aquí las personas, pero va cargado. ¿Cómo va? Pero mira esos tubos que son gigantes, mira cómo va, todo pedado. Ha llovido muchísimo, así que vamos con él y después seguimos, venga. Bueno, pues seguimos triturando, ya hay un pedazo de finca. Y bueno, y una piedra. Y aquí es donde está la hierba sembrada. Y bueno, no me acordé a grabar, pero ya llevo un cacho de finca. Ahí es donde se arregló últimamente. Así que nada. Vamos a seguir dando caña por ahí arriba. Bueno, ya llevamos ahí un pedazo hecho, así que ahora a la tarde y trituraremos esta y mi padre no está para cerrar las ovejas y todo el rollo para ir a los terneros de casa y darles de comer. Y nada, estoy solo, así que nada, vamos a acabar de desbrozar esto, que ya me queda poco, pues no grabé mucho para andar algo rápido y solo me queda esta zona de hierba nueva. Hacia ahí al lado de los eucaliptos está todo triturado. Y una pasada, que aproveché demasiado la máquina, no sé si os fijasteis en el vídeo, algunos sí que igual se fijó, que me quedó una línea de hierro, pero bueno, cuando acabe, cuando vaya para abajo ya le doy. Así que nada, estamos llegando aquí al final. Y de paso que estamos aquí, miramos el lote este de novillas que hay aquí. Y nada. Bueno, llegamos aquí al final. Pues nada, y ahora otra vez para abajo, esto es lo mismo, ¿no? Que no tiene misterio ninguno. Pero bueno, porque lo veáis. Y nada, es de un lado para el otro, bajar el tiempo con el toma de fuerza y triturar y sin misterio alguno. Pues así que nada, vamos a dar caña, vamos ahora por aquí. Y esta es la zona nueva, que había algo de ciento seco por ahí, vamos a darle caña y nada. Después está ahí la última que sembramos, que ya verde algo. Y poco más, así que nada, vamos a seguir. Venga. Bueno, acabamos aquí. Ay. Ay. Bueno, por hoy acabamos. Bueno, pues listo. Esto queda listo. Así que vamos a ver ese lote de novillas que hay ahí. Están en el fondo de la finca. Y vámonos para casa. Que ahora van casi, son las 6 menos algo.
cuando llegue a casa son las 6 y algo, a las 6:30 por ahí ya es noche, así que vamos a meter los terneros acá en casa dentro y darles de comer un poco de pienso y silo y guardar las ovejas y todo los animales, la ganadería pequeña. Pero bueno, esto queda listo. Ahí, bueno, como veis, ahí hay que andar con algo de cuidado, pero está verdeando ya, pero bueno, como veis, ahí en el fondo se ve el agua al no haber hierba, pero bueno, no da ahí problema. Está naciendo muy bien, está ahí la finca debajo y vamos a ver ese lote de novillas. Esto queda listo, esto quedará para enfilar en un futuro. Igual se cierra, pero bueno, de momento, caray, parece que enfría el tiempo. Pero de momento parece que vamos a esperar, porque no es barato el tema de la malla y las estacas, y bueno, en un futuro cerraremos. Bueno, así que nada. Trabaja muy bien la máquina, la verdad. Así que nada, esto queda mallado. Os iba a enseñar aquí, que pensaba que se fueran, pero ainda están aquí. Aún están aquí, digo. Hay aquí. Bajará mucho la población de corzos. Pero vamos a ver si los vemos por aquí. Mira, hay 3 o 4. Bajará mucho por el tema de. Tiene un problema ahí con un insecto, no sé cómo se llama. Parecido al de las vacas, al EH. Están en la finca de los mosquitos, que le ponían unos huevos ahí en el hocico y se acababan asfixiando. Algo así. Tengo un tío cazador, bueno, que algo me comentaba. Y últimamente se caza un poco, no se dejan cazar, ¿sabes? Creo que no dan permiso para cazar una exageración. Hacer batidas como de jabalí, que es una plaga, y en recechos o algo, me parece, o algo así. Y bueno, ahí hay 3, había 4, no sé dónde va el otro. Bueno, están en la finca del vecino. Ahí va, por el monte arriba. Bueno, así que nada, vámonos. Mira qué bonita imagen hay aquí del tractor y la trituradora. Eso que se ve ahí abajo es el pastizal de meda, córneas y todo el rollo. Y lo tienen bastante bien montado, la verdad. Bueno, así que nada, ahora sí, así que nada, vamos a ir trabajando y vamos para casa, si no se nos hace de noche. Venga, hasta mañana, vamos a seguir.